Artículo que nos habla sobre cambios del envejecimiento de los compartimentos de grasa a nivel mediofacial. Este artículo fue publicado en el año 2012. La revista de Cirugía Plástica y Cirugía Reconstructiva americana tiene un factor de impacto de 4.73. Las publicaciones de la revista comenzaron en 1946. El autor principal es Matías Girloff y Christine Storing. La tendencia del factor de impacto de esta revista ha venido en aumento, como podemos observar, desde los últimos años, y actualmente se encuentra en el cuartil Q1 con un rango de 31 de 422 revistas que hablan del mismo tema. La metodología de los autores fue entonces analizar los datos de 12 cabezas de cadáveres no fijas mediante tomografía axial computarizada, y estos 12 pacientes o 12 cadáveres los dividen en dos grupos: un grupo número 1 que va desde los 54 a los 75 años y un grupo número 2 que va de los 75 a los 104 años. Como vamos a ver a continuación, entonces se dividieron los diferentes compartimentos grasos a nivel facial y ellos evaluaron la distribución del volumen dentro de estos compartimentos y los dividieron pues según la edad que mencionamos. Tomaron varios parámetros y se determinó entonces el diámetro sagital de los tercios superiores, medio e inferior de cada compartimento, y a su vez realizan una medición que está entre la parte superior o la parte más cefálica de los compartimentos grasos versus la distancia que tiene con el borde orbitario inferior. Ellos utilizaron entonces dos medios de contraste. El primero es el azul de metileno al 1% y el otro es el lipidiol. Estos dos medios de contraste mostraban pues una distribución más simétrica que permitía evaluar mejor los diferentes compartimentos grasos, a diferencia de otros medios de contraste que fueron descartados. Entonces, la inyección del medio de contraste se realizó en tres regiones. La primera fue a nivel supraorbitario, la segunda fue a nivel infraorbitario y finalmente 5 centímetros inferior al canto medial. Las tomografías axiales que se tomaron fueron tomografías de 64 cortes y definieron entonces y determinaron tres diámetros de cada compartimento: un diámetro a nivel superior, un diámetro medio y un diámetro inferior. Pretendían entonces los autores evaluar los cambios con respecto a la distribución de volumen de cada compartimento. ¿Qué medidas utilizaron ellos para determinar y ser usados como parámetros descriptivos? Fueron la desviación estándar y la media de los datos obtenidos. A manera pues de introducción, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Ellos pretenden comparar la anatomía facial de cadáveres humanos más jóvenes versus más viejos. ¿Cuál es la importancia de esto? Nos va a permitir identificar con mayor claridad y comprender con una mayor facilidad la distribución de la grasa facial y los cambios dependientes de la edad. Esto sirve entonces para un reconocimiento facial efectivo, pero a su vez para tratar diferentes enfermedades que generan afectación de la grasa en los compartimentos del rostro, como por ejemplo lo vienen siendo las atrofias grasas o las lipodistrofias. Los cambios entonces en estos compartimentos se teoriza de que tienen un papel importante en el aspecto del rostro envejecido. Entonces, esto nos lo plantean los artículos al final del texto. Sin embargo, lo quise traer previamente para poder que con los términos que vamos a utilizar a continuación y las diferentes clasificaciones que tengamos podamos entenderlo mejor. Entonces, a nivel facial y un poco más, digamos, superficial, vamos a tener unos paquetes grasos que son el paquete orbitario superior, el paquete orbitario inferior, el lateral, el de la mejilla medial y el de la mejilla media. Estos dos tienen bastante similitud en cuanto a su lectura. Sin embargo, es importante que identifiquemos que son distintos. Tenemos también entonces una grasa a nivel nasolabial, una lateral y temporal de la mejilla y una extensión bucal de esa grasa facial. Ya tenemos entonces a nivel más profundo otros paquetes grasos que son el suborbicular de los ojos, pues el paquete graso del suborbicular de los ojos con su parte medial y su parte lateral. En la mejilla profunda tenemos entonces también un paquete graso, uno que se divide a su vez en medial y lateral. Y tenemos también una extensión bucal de esa grasa facial bucal y un espacio de risto. Entonces, el primer compartimento de grasa del cual ellos empiezan a hablar es del compartimento de grasa nasolabial. Entonces, como podemos ver en los
diferentes imágenes, tenemos un cambio a nivel de la distancia que tienen contra ese borde infraorbitario, ese borde orbitario inferior del cual mencioné previamente. Entonces, en este caso nos señalan por la reinterpretación o digamos la imagen mediante el tag de ese paquete graso, en el cual podemos observar cómo el diámetro que existe entre la parte más cefálica y el borde infraorbitario va variando según los diferentes grupos de edad. Entonces, los pacientes que tienen de 54 a 75 años, vemos como la distancia es menor que la distancia en pacientes que tienen o que están ubicados en el grupo de 75 a 104 años, que serían el número 2. En este caso, esa distancia se ve aumentada. Lo mismo pasa entonces con ese paquete de la mejilla medial, con ese paquete de medial también, pero más profundo, en el cual podemos observar cómo en todos aumenta esa distancia. A nivel del diámetro sagital, que son los 3 cortes de los cuales hablamos previamente, entonces observamos que en los pacientes del grupo 1, ese grosor se ve disminuido en las partes superiores y medias. Sin embargo, en la parte inferior de ese paquete graso, el diámetro ha aumentado, y esto pues nos da a entender de que la grasa se ha distribuido y que ha aumentado a nivel inferior, dando ese aspecto envejecido en el rostro. En cuanto al siguiente compartimento, que es el compartimento de grasa de la mejilla medial, vemos entonces, en este caso nos hablan principalmente de la ubicación. En el grupo 1 nos dicen que la ubicación se encuentra más o menos 1.4 milímetros por debajo de ese borde infraorbitario, y en el grupo número 2 la distancia aumenta estando de 2.3 más o menos 3.3 milímetros por debajo del borde infraorbitario. En cuanto al diámetro que tiene este paquete graso, podemos observar nuevamente cómo se ve aumentado a lo largo pues que aumentan los años y se va envejeciendo, con un mayor aumento en lo que viene siendo en el tercio inferior de este paquete graso. Diferente a los paquetes anteriores, pues sí se ve que la disminución, el aumento, perdón, es progresivo en cada uno de esos cortes, ya sea superior, medio e inferior. En cuanto a la grasa de la mejilla media, ellos no nos dan un comparativo respecto a las edades. En algunos casos, pues ellos establecen de que no fue posible establecer esas diferencias con tanta claridad. Sin embargo, sí nos dan un promedio de lo que viene siendo sus diámetros sagitales. Entonces, en el caso del tercio superior de este paquete de graso de la mejilla media, tenemos 5 más o menos 0 milímetros, en el diámetro del tercio medio de 7 más o menos 0.7, y en el tercio inferior de 7.5 más o menos 0.7 milímetros. A continuación entonces analizaremos los cambios que ellos encontraron en esos compartimentos profundos de la grasa de la mejilla, y para recordar que existen entonces dos conceptos muy similares, digamos dos ubicaciones anatómicas que se pueden leer bastante similar, que son el paquete medial de la mejilla, pero en su parte medial versus su parte lateral. Entonces, en la parte media de este compartimento vemos cómo los diámetros sagitales expresados en milímetros disminuyen en cada una de las etapas o en cada uno de los cortes respecto a los grupos de edades. Entonces ocurre como un proceso de disminución de volumen a lo largo de todo el compartimento. En el compartimento de la parte lateral solamente estiman el diámetro nuevamente, y en ellos nos dicen que en el tercio superior fue de 5.8 más o menos 0.8 milímetros, y en los tercios medio e inferior fueron de 7.3 más o menos 2.5 milímetros y 11.3 más o menos 1.5 milímetros respectivamente. En cuanto a los paquetes grasos o la grasa suborbicular de los párpados, entonces tenemos nuevamente una parte media y una parte lateral que podemos observar en la imagen de la parte superior de la pantalla. Entonces, en la parte media nos expresan de que tiene más o menos 5, más o menos 1.4 milímetros por debajo de ese borde orbitario inferior, y a nivel del diámetro sagital superior 3.6 más o menos 0.8 milímetros. En el diámetro de sagital medio 4.3 más o menos 0.4, en el diámetro inferior 4.6 más o menos 0.6 milímetros. En cuanto a la parte lateral,
Lo que hacen los autores es describirnos principalmente la anatomía circundante y pues cómo lo ubican ellos, porque los autores también nos expresan de que muchos de esos compartimentos grasos no están muy bien delimitados anatómicamente y presentan variedades respecto a un paciente y otro. Entonces, esa parte lateral va a estar ubicada debajo de ese compartimento orbitario lateral y la grasa de la mejilla media. Se ubica por encima de la prominencia del cigomático, apoyándose medialmente a la parte medial de la grasa suborbicular de los párpados e inferior en la almohadilla grasa bucal. El diámetro mayor en este caso fue de 4 milímetros. Nos hablan también entonces de ese compartimento de grasa orbital inferior, el cual se encuentra y sigue el curso del borde orbitario inferior, y también se apoya inferiormente en la grasa de la mejilla, ubicado medial a la grasa de la mejilla media, la grasa suborbicular de los párpados y la grasa nasolabial. El compartimento orbitario superior, digamos que tiene una distribución anatómica muy similar al compartimento de grasa orbitaria inferior. En este caso sigue comparable pues a ese compartimento orbitario inferior, el borde en este caso del borde orbitario superior. En la parte lateral encontramos entonces que el compartimento orbitario se va a encontrar lateral a la órbita ósea. En su borde inferior va a estar en contacto con la grasa de la mejilla media, en el borde superior en contacto con el borde periorbital y la articulación temporomandibular, y lateralmente va a tener la grasa de la mejilla temporal lateral. A manera de discusión, entonces, esta técnica podría ser de ayuda en el futuro porque nos permite pensar de que podríamos realizar una imagen mediante quizás tomografía axial computarizada, en el cual recreemos en espejo el lado sano versus el lado afectado para poder intervenir con una mayor precisión en casos donde haya una alteración anatómica. Los pacientes con lipodistrofia o quienes quieran mejorar su estética serían beneficiados de este tipo de ayudas. Se identificó entonces que la grasa mediofacial finalmente está dispuesta en capas, y en cuanto a la almohadilla grasa bucal, hacen digamos un paréntesis importante, y es que no existe y no es reproducible en todos los casos la anatomía de esa almohadilla grasa, existiendo variedades anatómicas importantes entre pacientes. Y finalmente pues nos hablan de que sí existe una pérdida de volumen en la parte cefálica, en esa grasa nasolabial y esa grasa medial de la mejilla. Entonces, la disminución, y de manera pues ya de resumen y como los dos digamos hallazgos más importantes de este artículo, es que primero, la disminución de la parte cefálica de la grasa nasolabial y medial de la mejilla genera una deformidad del canal lagrimal y en el pliegue nasoyugal y el surco palperomalar. Y el aumento del volumen de la parte inferior de la grasa nasolabial genera entonces un pliegue nasonabial pronunciado y una papada superior pronunciada, que son aspectos pues que normalmente se relacionan con el envejecimiento. Esas son las referencias y muchísimas gracias.